Dios los bendiga. Bueno, ayer fue un día muy hermoso porque estuvimos compartiendo el Evangelio con muchas personas. Y pues realmente ayer hubo una mejor respuesta de todos los hermanos, porque en la vez anterior, hace como unos 2 meses, solamente vinieron como 9 personas, a 8, 9 la vez anterior, pero ayer vinieron 18. 18, 21, algo así. 18. Y nos repartimos por acá, por el barrio, y llevamos la palabra del Señor, la compartimos. Ahora, después del culto, yo voy a pedir que los hermanos que estuvieron en ese trabajo nos reunamos unos 10 minutitos después del culto para contarnos las experiencias. Y si usted quiere estar ahí también para escuchar las experiencias que tuvimos, a quiénes les hablamos, con qué personas nos encontramos, pues muy bueno, hermano, porque en verdad fue algo muy hermoso. Es una experiencia muy hermosa y algunos hermanos propusieron que hiciéramos esto cada mes. Entonces vamos a analizarlo en el grupo pastoral a ver si podemos hacerlo cada mes. Pero necesitamos hacerlo con más frecuencia. Así que hermanos, hoy vamos a compartir un mensaje que lleva el mismo título de los folletitos. ¿Ustedes tienen ahí sus folletos? Porque lo importante, hermanos, es, este folleto usted lo puede tener, puede llevarlo y puede repartirlo, ponerle la fecha, porque aquí tiene la dirección y entonces lo dejamos sin fecha para que usted le pueda colocar la fecha a la persona que le va a repartir. Es muy importante, de esto vamos a tratar hoy, del pasaje que ya ustedes leyeron, Juan 3, 17 al 21. Aquí está y está explicadito. Entonces, hermanos, el título del mensaje hoy es condenación o salvación, porque eso trata precisamente este pasaje, es muy preciso. En días anteriores habíamos hablado, en un estudio que vimos acá, hablamos de que Juan, el discípulo amado, Juan, el discípulo de Jesús, especialmente tanto en su evangelio como en sus cartas, nosotros vemos que es muy directo. Él a lo blanco le dice blanco y a lo negro negro, ¿cierto? Al pecado lo llama pecado. Y hermanos, es muy importante eso y nosotros debemos ser así. Porque el Señor Jesucristo dijo, vuestro sí, ¿sea qué? Y vuestro no, vuestro sí sea sí, vuestro no, no. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de nuestro bendito Salvador y eso lo aprendió Juan de él. Vamos a hablar hoy de eso, hermanos. Yo voy a presentar este mensaje en 4 puntos. 4 puntos que no son muy largos, son cortos más bien. Vamos a hablar hoy de Nicodemo visita a Jesús. Primer punto. Segundo punto, Nicodemo, un gran maestro. Tercer punto, un milagro de Dios. Y cuarto punto, Jesús vino a salvar, no a condenar. Entonces, hermanos, vamos a estar bien atentos. Vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento para pedir que Dios use estos labios para compartir la palabra. Hoy teníamos, hermanos, la meta era traer invitados hoy, ¿cierto? Yo no sé, seguramente ustedes invitaron y algunos vinieron, probablemente, pero de todas maneras la palabra del Señor es para todos. Oremos. Padre Santo, en este momento, Señor, como siempre lo reconocemos, no somos dignos
ni de estar aquí, ni de tomar en nuestros labios tu palabra, porque tu palabra es santa, perfecta, pura. Pero tú has querido, Señor, tú has querido ponerme aquí, Padre Santo, para que yo comparta este mensaje precioso. Por tanto, te pido, Señor, que limpies mis labios, que uses mis labios, para que esta palabra llegue con claridad y con poder a la mente y al corazón de cada persona, Señor. Gracias, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje está basado en Juan 3, 17 al 21. Pero necesitamos ir al principio del capítulo 3 para entender mejor el tema que vamos a tratar hoy. Por eso estamos hablando de Nicodemo, porque es que, digamos, es un diálogo largo que se extiende desde el principio del capítulo 3. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. Nicodemo visita a Jesús. Ustedes tienen en sus manos tengan la Biblia en sus manos, y ahí vamos a citar unos versículos del capítulo 3. El capítulo 3 comienza con una visita que recibió Jesús de noche por parte de un distinguido personaje llamado Nicodemo, el cual gozaba de un gran prestigio entre los judíos. Nicodemo vino a Jesús con muchas y grandes inquietudes, pero utilizando palabras de halago para Jesús. ¿Se han visto ustedes? Cuando hizo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Palabras de halago para Jesús. Pero Jesús, que conoce el corazón de los hombres, le dijo de manera clara y precisa: Nicodemo, si no naces de nuevo, ¿qué pasa? No puedes ver el reino de Dios. Sí, ese es, hermano, mire, esta es la parte más importante verdaderamente en el mensaje que nosotros hemos de entregar a la gente, y en el discipulado que nosotros hemos de enseñar. Porque verdaderamente esto se ha olvidado mucho, casi no se toca. Y entonces por eso es que en muchas iglesias, en muchas congregaciones, hay personas que se creen cristianos. O sea, hoy en día muchos se creen cristianos, porque en su propia iglesia, en su propia congregación, no se ha puesto, como se dice, el dedo en la llaga. Hay que poner el dedo ahí. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, eso es para todos. Eso es para todos los creyentes. O sea que, como el diablo es tan astuto, y como nosotros somos tan, a veces que no, digamos como que no estudiamos bien la palabra de pronto, entonces estamos llamando hermano a todo el mundo. Y claro, como eso afuera también se dice: hola hermano, ¿cómo está? Hermano por aquí, hermano por allá. Pero nosotros tenemos que ir como, yo he luchado mucho con eso porque tengo esa costumbre, ¿no? Y yo lucho mucho con eso de decirle hermano a cualquiera. Sobre todo cuando uno conoce que no es una persona convertida. No debemos decirle hermano, porque hermano espiritual es solamente el que ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón. Ese es el único hermano, porque ha sido engendrado por Dios, dice San Juan 1:13, engendrado por Dios. Entonces, si ha sido engendrado por Dios, yo también fui engendrado por Dios cuando me convertí. Entonces
soy hermano, somos hermanos, pero debemos tener cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que Nicodemo vino a Jesús con muchas inquietudes, con muchas cosas, pero Jesús de una vez puso el dedo en la llaga y le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, lo que tú necesitas, Nicodemo, es nacer de nuevo. Tú no necesitas religión. Tú estás muerto en tu relación con Dios. Y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tu gran necesidad es recibir vida, pero vida en abundancia y eterna. Y la obtendrás únicamente si naces de arriba del Espíritu de Dios. Esta expresión necesita nacer de arriba. Si no naces de arriba, está en las traducciones más antiguas de la Biblia Reina Valera. En las de 1909, la más antigua no dice si no naces de nuevo, sino que dice si no naces de arriba. De arriba. Nacer de arriba es nacer del Espíritu de Dios. Y entonces ahí es cuando nosotros podemos ver que eso es lo que dijo Juan 1:13, cuando dijo que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero agrega en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto quiere decir, no es un nacimiento humano, no es un engendramiento humano, sino que es engendrado de Dios. Entonces la persona tiene que, el arrepentimiento tiene que ser tan genuino, tan profundo, que esa persona verdaderamente allí murió a los pies de Cristo, porque vino arrepentido, porque reconoció su pecado, porque reconoció que estaba muerto. Y entonces vino a Cristo humillado, pidiendo el perdón, y el Señor lo perdonó y lo salvó. Y lo engendró. Y a partir del momento es hecho hijo de Dios. A partir del momento, pónganle cuidado. Entonces esto lo tenemos que predicar, lo tenemos que enseñar. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. No podemos decir otra cosa, hermano. Nosotros tenemos que utilizar los términos bíblicos, lo que la Biblia dice. Nicodemo no entendió. No entendió las palabras de Jesús y replicó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él siguió pensando en el nacimiento que todos conocemos, ¿no? Un niñito nació, bueno, en el nacimiento que conocemos, pues allí nació otro niñito y otro niñito. Entonces no conocemos la humanidad, la gente no conoce sino un solo nacimiento. Pero Jesús le habló de otro nacimiento. Entonces, cuando Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces Jesús le dijo, el que ahora ya es más profundo, mucho más claro, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede, ya no le dice no puede ver, sino no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Algunos han enseñado y han creído equivocadamente que nacer del agua es ser bautizado. Pero el Señor no está hablando aquí de bautismo. El Señor aquí está hablando de salvación. Y además tengamos en cuenta esto, el bautismo no salva. Porque eso es lo que le cree la religión católica, ¿cierto? Y eso es lo que cree la religión de los pentecostales unitarios. Ellos creen que el bautismo, los pentecostales unitarios creen que el bautismo ayuda a la salvación, que es una parte de la salvación. El católico cree que el bautismo es la salvación. Entonces, por eso bautizan a sus niños pequeños para que no se vaya para el limbo. Una figura que ya la quitaron, ¿cierto? Primero se hablaba mucho del limbo. Entonces, los niños se iban al limbo y los adultos se iban al purgatorio. Entonces, ahora quedó solamente el purgatorio.
O sea, van cambiando la religión porque como no es basada en la Biblia, como no es la palabra de Dios, como es palabra de hombre, entonces ellos van cambiando. Pero ninguna de esas cosas, hermanos queridos, ninguna de esas cosas, el bautismo no salva. Es un mandamiento del Señor. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no es el bautismo lo que salva, sino creer. Creer, ¿cierto? El Señor vino de Galilea predicando el evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Entonces, hermanos queridos, lo que salva es Cristo, ¿cierto? La fe en Cristo. Entonces, nacer del agua no es ser bautizado, para que no nos equivoquemos, ¿cierto? Jesús se refiere a su palabra. El agua, o sea, la palabra de Dios es el agua. Y en el siguiente capítulo, o sea, en el capítulo 4, versículos 13 y 14, el mismo Señor Jesús nos está enseñando eso. Juan 4, 13 y 14 dice, cualquiera que bebiere de esta agua que pasa, volverá a tener sed, ¿cierto? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, el agua que yo le daré, y Jesús no tenía ni siquiera con qué sacar el agua del pozo. El agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que el agua que el Señor nos da es su palabra. Entonces a eso se refería el Señor, cuando Él dijo, el que no naciere del agua. Nacer del agua es nacer de esta palabra, hermanos. Es que esta palabra empiece a lavar nuestra mente, a lavar nuestro corazón, a lavar el alma, a lavarnos todo por dentro y hacernos nuevos. Y cuando nacemos del agua, entonces nacemos también del Espíritu. Bueno, el agua que Jesús ofrece es su bendita palabra. Así que para el que quiere ir al cielo, el pecador que quiere ir al cielo necesita beber de esta bendita palabra y sumergirse en ella. Sumergirse en ella. Bueno, es el primer puntito, como les dije, muy corto. Vamos a pasar al segundo. Nicodemo, un gran maestro. Nicodemo, un gran maestro. Nicodemo, a pesar de ser un gran maestro de Biblia, oígase bien entre comillas, maestro de Biblia entre comillas, un hombre eminente y distinguido entre los judíos, no era más que un religioso, un pecador perdido. Y eso le pasa a mucha gente, ¿cierto que sí? Que hemos conocido mucha gente así. Sí, hay muchos que son maestros de Biblia, por todo lado hay maestros de Biblia enseñando la palabra de Dios, pero ellos mismos no saben ni siquiera qué es el nuevo nacimiento porque no lo han experimentado. No, eso le pasaba a Nicodemo. Nicodemo manejaba muy bien el tema de su religión, pero su alma estaba turbada y perdida. Él no tenía paz en su alma y se sentía muy lejos de la vida eterna. Muy lejos. Por eso es que nosotros vemos ese afán de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Biblia, pero no tenía paz en su corazón. Era solo un hombre religioso. Eso le pasa a Nicodemo. No tiene seguridad de su salvación. No tiene seguridad de la vida eterna. Hablan de todo, pero no pueden tener la seguridad en su corazón. Cuando Jesús inició su ministerio, cuando Nicodemo oyó sus palabras, su doctrina, sus milagros, todo esto cautivó la atención de Nicodemo.
Y entonces Nicodemo empezó a observar el gran poder de Jesús y la forma como el Señor enseñaba la palabra. Siendo Nicodemo un maestro, él decía, no, mejor dicho, este hombre sí es un verdadero maestro. Pensó él mismo Nicodemo, siendo él un gran maestro. El maestro para toda Jerusalén y todo el país de los judíos. Siendo él el gran maestro. Siempre cuando Jesús comenzó a enseñar, no, Nicodemo me dijo, no. Realmente yo estoy muy mal, ¿cierto? La forma como Jesús, la forma efectiva, como enseñaba la palabra, como enseñaba a la gente y a sus discípulos, y esa admirable seguridad con que hacía todas las cosas. Entonces Nicodemo concluyó, no hay la menor duda, para él mismo, ¿cierto? Él mismo hablándose a sí mismo, no hay la menor duda. Este hombre ha sido enviado por Dios. Y lo expresa ahí en el versículo 2, capítulo 3, versículo 2 de Juan. Dice, sabemos, quiere decir todo el Sanedrín, todos los sacerdotes. Lo que pasa es que los otros sacerdotes y todos esos judíos y todos esos maestros y todos esos gobernantes de religión que dominaban la religión, ellos lo sabían. Ellos sabían que Jesús había venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso era evidente. Eso era evidente, hermanos. Pero solamente Nicodemo lo reconoció. Los otros endurecieron su corazón. Los otros se llenaron de orgullo y ellos dijeron, no, nosotros somos los maestros. Nosotros somos los que tenemos la religión. Nosotros somos los que enseñamos. Ese otro es un intruso. Eso siguieron creyendo los otros, ¿cierto? Pero esto era bien claro. Dios estaba con Jesús, pero no estaba con Nicodemo. Y no estaba con los otros mucho menos, ¿cierto? En el alma de Nicodemo no había paz, solo confusión y angustia. Lo que había en Nicodemo era una lucha interna en su alma, y esto lo obligó a venir a Cristo. Pero ¿saben qué? Lo hizo de noche. No sabemos por qué. Algunos dicen que le dio pena, que le dio vergüenza, los otros que no querían que lo vieran, y todo el mundo dice lo que la Biblia no dice. La Biblia solamente dice que él vino de noche, pero no más. Entonces nosotros tenemos que parar ahí. Nosotros no sabemos por qué vino de noche. La cosa es que vino, pero vino de noche, pero lo importante es que vino, ¿cierto? Eso es lo importante. Y si alguna persona hoy está aquí escuchando el mensaje y quiere venir a Cristo, venga, así sea a las 12 de la noche. Así sea a la 1 de la mañana. Así sea a cualquier hora, pero venga a Cristo. Venga a Cristo. Porque es que eso es lo importante. Entonces Nicodemo vino de noche, pero lo importante es que vino. Lo importante es que él vino. No sabemos por qué razón vino de noche. Bueno, ese fue el segundo puntito, cortito. El tercero, un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Jesús, que conoce el corazón de todos los hombres, conocía perfectamente la necesidad profunda que había en el corazón de Nicodemo. Por tanto, y sin pérdida de tiempo, Jesús le dice, la única solución, Nicodemo, es que nazcas de nuevo. Esa es la única solución, no hay más. Aquí no, yo no te puedo, y es lo mismo que nosotros tenemos que decirle a la gente, hermanos. No gastemos palabrería en decirle a la gente, presentémosle la palabra de Dios corta, pura, directa, clara, sin más argumentación. No hay necesidad y antes confundimos a la gente. El Señor Jesucristo no le puso a darle un sermón, tú eres un pecador, tú eres un mentiroso. No,
Si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces usemos nosotros la palabra, hermanos. Y entonces, pero Jesús le dijo, este es un milagro que viene solo por obra del Espíritu Santo. Dios te da vida nueva por medio de su Espíritu. Pero tú tienes que humillarte y reconocer que eres un pecador perdido. Oiga, eso es lo que tenemos, hermanos, con mucho amor, con palabras muy, muy suaves y todo, pero tenemos que decirle a la gente. Si no le decimos eso a la gente, hermanos queridos, la gente sigue creyendo que es un cristiano. Está bien. Entonces hay cristianos católicos, hay cristianos mormones, hay cristianos testigos de Jehová, hay cristianos pentecostales, unitarios, adventistas, todos son cristianos. ¿Sí ven? ¿No han visto ustedes que hoy en día la forma de todo el mundo despedirse es Dios lo bendiga, Dios lo bendiga? Eso no se oía antes, hermanos. Cuando el Señor me salvó a mí, eso no se oía. La persona que decía Dios lo bendiga lo volteaban a mirar. Y ahí mismo lo reconocían. A mí me lo reconocían que era un evangélico. Pero ahora, hermano, todo el mundo es evangélico. Todo el mundo, ¿no ha visto usted? El hombre más mentiroso y más grosero le dice Dios lo bendiga, Dios la bendiga. ¿Cierto que sí? Entonces ya todo el mundo es cristiano. Ya todo el mundo es cristiano. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy claros, directos, y decirle a la persona con amor, pero con responsabilidad, tú eres un pecador perdido. La triste situación de pecado en que estaba Nicodemo es la misma en que se encuentra toda la humanidad. Estudiamos eso esta mañana en la clase, ¿cierto, hermano Vicente? ¿Cierto? Porque hoy volvimos a comenzar otra vez el curso del nuevo nacimiento, que tiene 3 partes. Y la primera parte habla de la depravación total. La depravación total. La humanidad está totalmente perdida. Solamente los que han escapado, porque han puesto su fe en Cristo, porque han venido a Cristo humillados. Y entonces el Señor los ha transformado, el Señor los ha salvado y entonces hemos escapado de allá. Pero hermano, la sociedad está perdida. Y por eso allá en Romanos 1, 18 al 20 dice, la ira de Dios viene sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas hechas por Dios declaran lo invisible de Dios. ¿Cierto? Nos dan a entender las cosas invisibles y todo lo que es de Dios. De modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Algunos dicen, ay, esos indiecitos que están por allá, que nunca han escuchado la Biblia, no tienen excusa. Están viendo la primera revelación de Dios, que es la revelación general, ¿cierto? Dios se ha revelado a la humanidad por medio de su creación y nosotros mismos somos creación de Dios. Entonces no tiene excusa, nadie tiene excusa, nadie puede decir, no, a mí no me dijeron, yo no conocí eso, cuando se presente delante de Dios. Entonces, hermanos queridos, esa es la triste situación de pecado en que se halla toda la humanidad. La gente tiene religión, el pueblo está lleno de religión, pero no tienen a Cristo. Tienen religión, pero no tienen a Cristo. Oiga, hermanos, y cuando uno habla, digamos, de católicos, de pentecostales, de adventistas, de mormones, de toda esa clase de sectas, pues, bueno, uno dice, bueno, son ellos. No, la gente de afuera, hermano, la gente de afuera. Los que uno no ve por allá siguiendo una religión, no tienen a Cristo en su corazón. No tienen a Cristo en su corazón. Entonces todos están muertos en sus delitos y pecados, y por eso nosotros que ya hemos sido rescatados de allá, que ya el Señor por su misericordia nos ha traído, ¿qué nos corresponde ahora hacer a nosotros? El hermano
Diego encontró la parte de Deuteronomio 6, del 6 al 9, ¿cierto? Donde dice que la tarea de los padres, oigan los que tienen hijos pequeños y hijos aunque sean grandes. La tarea de los padres es dedicarse a enseñarle la palabra de Dios a sus hijos desde pequeñitos. Enséñenles, denle la palabra de una manera, de otra manera. Porque nosotros como padres en gran parte somos culpables si nuestros hijos se pierden. Nosotros somos culpables. Si usted conoció a Cristo ya teniendo sus hijos grandes, bueno, dedíquese a orar por sus hijos. Porque Dios también nos oye y Dios hace milagros. Dios hace milagros. Pero tenemos que dedicarnos a orar por nuestros hijos y a enseñarles donde más sea posible la palabra de Dios. Porque la única solución para el pecado es la palabra de Dios. No hay otra solución, no hay que llevarlo al psicólogo, no hay que llevarlo al psiquiatra, no hay que llevarlo yo no sé a dónde, no, tenemos que llevarlo a Cristo. Llevar a la gente a Cristo. Bueno, el diálogo con Nicodemo se extendió porque Jesús quería llegar a lo más profundo en el corazón de Nicodemo. Bueno, ¿para dónde iba Jesús? Jesús cuando estaba hablando, cuando estaba enseñando, él sabía para dónde iba, ¿cierto? Él no hablaba por hablar. Jesús no estaba diciendo las palabras ahí por decirlas. No, Jesús iba más para allá, o sea, como Nicodemo tenía ese problema tan grave. Como Jesús es Dios y Él conoce el corazón del hombre. Entonces, cuando el hombre viene a mí, yo tengo que aprovechar. Cuando Nicodemo vino a Jesús, pues Jesús tenía que aprovechar. Jesús iba a aprovechar. Y entonces Jesús se propuso llevar su mensaje a lo más profundo en el corazón de Nicodemo, así que llevó su mensaje hasta el nivel más elevado, no solo para beneficio personal de Nicodemo, sino para todas las personas, todos los pecadores que necesitan urgentemente venir a Cristo y ser salvos. Toda la gente, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos. No le vaya a decir Cristo te ama. Cuidado, no le vaya a decir Cristo te ama. Eso lo inventó por ahí un carismático. Yo lo conocí. Que inventó eso. Se inventó por ahí que Cristo te ama y tiene. Yo soy un poquito viejito. Cristo te ama y tiene un. Oiga, y yo evangelizaba así, hermanos, ¿ah? Ahora me tengo que arrepentir. Ahora me tengo que arrepentir, hermano, de eso, porque cuando yo leo en Romanos 1:18 y cuando leo en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, oiga, eso lo dice Dios. ¿Y cómo le voy yo a decir a una persona que Cristo te ama? No, hermano, cuando yo estudié la palabra de Dios, tuve que arrepentirme. Ay, Señor, perdóname. Tenga misericordia de personas. No le digamos a Cristo te ama. A la gente que Cristo te ama. Démosle la palabra. Pongámoslo contra la pared. Al pecador hay que poner. A mí me pusieron contra la pared, hermano. Contra la espada y la pared. Se arrepiente y muere. Se arrepiente y muere, hermano. Había un peluquero por ahí en Antioquia que era cristiano. Y él decía, ¿cómo hago yo para darle el mensaje a la gente? Ay, es que la gente viene y me sienta aquí en la silla y yo tratando de darle el mensaje, pero no sabía cómo romper el hielo. Por eso usamos el cubito, ¿no? Para romper el hielo. Y no sé cómo comenzar. Hasta que un día, afilando, cuando eso había en las barberas, ¿acuerdan? Las barberas del barbero de Sevilla. ¿Quién las con muchos de ustedes, o no las conocerían, yo no sé. Unas barberas así que eran así, hermano. Así, pero con un filo que partían un pelito al aire. Entonces el peluquero con un cuero, afilando su barbera. ¿Qué le digo yo a este hombre? ¿Qué le digo yo al hombre que estaba ahí? ¿Qué le digo yo a este hombre? ¿Qué le digo? Y afile. Cuando le dijo, lo único que se le ocurrió es que le dijo, amigo.
Estás preparado para morir y sale ese tipo pitado, hermano. Salió el tipo pitado. Claro, con la barbera aquí en la mano. Cada rato hágale y hágale y hágale. Y le dijo, amigo, ¿estás preparado para morir? Entonces, hermano querido, nosotros tenemos que prepararnos con la palabra de Dios. Tenemos que decirle a la gente, que el peligro en que está, pero que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos queridos, entonces, vamos a entrar en el cuarto punto. El cuarto puntito. Jesús vino a salvar, no a condenar. Eso es lo que dice el pasaje que vamos a leer, que ya ustedes lo leyeron. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces está en Juan 3, 17 al 21. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Así pasa ese hermoso, hermano. Yo lo leo y lo releo y todos los días me da ese mensaje profundo. Y la palabra de Dios todos los días a uno le habla así lo haya leído toda su vida. 1.000.000 de veces y todos los días. Es una palabra fresca que le penetra a uno hasta los huesos, hermano. Hermano, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya está condenado. El mundo ya está perdido. Por eso es que muchas veces las personas no entienden la doctrina de la elección. Aquí con los jóvenes especialmente se ha estudiado la doctrina de la elección, ¿cierto? Y entonces muchos dicen, hasta cristianos, y se atreven a decir, pues que Dios es injusto. ¿Cómo van a creer que Dios es injusto que salvó a uno y a otro? No, no entienden la doctrina de la elección. Y hermanos queridos, es que el mundo está condenado. Toda la humanidad está condenada. Ahora lo vamos a leer en la palabra. Toda la humanidad está condenada. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios tuvo misericordia de nosotros, de algunos, de los que creímos. Tuvo misericordia y nos salvó. Y el que crea en el Señor Jesucristo, Dios tiene misericordia. Dice, porque el que a mí viene no le echo fuera. Yo lo recibo. Amén. Entonces, hermanos queridos, pero esa es la cosa. La humanidad entera está condenada, no se nos olvide. Tenemos que luchar para sacarlos de allá, para que el Señor los saque de allá. Porque la humanidad entera está condenada. Vamos a leer Génesis 3, 23 y 24 y ahí comenzamos a ver. ¿Por qué decimos que la humanidad entera está condenada? Génesis 3, 23 dice, y lo sacó, hablando de Adán y Eva, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Pasamos al 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ningún pecador puede llegar a Dios con su pecado. Eso simboliza la espada encendida. Porque la gente quiere llegar a Dios por medio de su religión, amando su pecado, ¿cierto? Eso es lo que la gente ha intentado toda la vida. Desde el que construyó la torre de Babel, ¿se acuerdan, hermano? ¿Cómo era que llamaba, hermano Vicente? El que construyó la torre de Babel. Bueno, se la pongo de tarea. Entonces, el que construyó la torre de Babel, él quería llegar al cielo por medio de la torre.
Entonces le dijo a la gente, hagamos una torre para que lleguemos hasta el cielo. Y entonces ahí fue cuando Dios le confundió la lengua. Dijo, no, señor, olvídese, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse. No va a creer que su religión lo va a salvar. No va a creer que sus buenas obras lo van a salvar. No va a creer que porque usted es buen padre, buena madre, buen hijo, buen hermano, por eso se va a salvar. Usted tiene que humillarse. Usted tiene que arrepentirse. La gente ha tratado de llegar a Dios sin arrepentirse. ¿Cierto? Y entonces por eso es que dice el Señor ahí en Mateo, ¿se recuerda Mateo 7:21 en adelante? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos mucho milagro. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos, Señor, acuérdate de nosotros. Y el Señor dice, apártense de mí, malditos. No los conozco. Eso es lo que van a escuchar los que confían en su religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es amor, es salvación. Eso es Jesucristo, salvación, no religión. Entonces, hermanos, dice que el hombre fue arrojado. ¿A dónde íbamos leyendo? Pues una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto quiere decir que el hombre fue arrojado fuera de la presencia de Dios porque su vida quedó sumida en el pecado. Y esa es la terrible condición de toda la humanidad. Todos quedaron condenados y muertos para siempre. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, hermanos, ¿están condenados o no? Eso dice la palabra de Dios. Bueno, por cuanto todos pecaron. Toda la raza humana quedó sumida en la maldad. Y allá en Romanos 3:10-12 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿está condenada la raza humana o no? Ahí no nos queda duda, hermano. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Si ves, es la única tabla de salvación. La única tablita de salvación. Estamos en un mar, ahogándonos, en el océano Atlántico. El barco se hundió, se está hundiendo. Y hay una tablita y nosotros nos aferramos de la tablita. Y la tablita nos salva. La tablita es Cristo. ¿Cierto? Entonces, hermanos queridos, todo pecador que cree en Jesús y en su palabra es salvado de la condenación eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos dicen sí, yo creo en Dios, pero siguen en su vida de pecado. ¿Y qué dijo el Señor por ahí? ¿Por sus frutos qué? Por sus frutos los conoceré. No es cuestión de que yo diga, usted nació de nuevo. Sí, yo nací de nuevo. Ahora todos han nacido de nuevo. Los curas están enseñando el nuevo nacimiento. Entonces bautícese para que nazca de nuevo, porque tiene que nacer de agua y el Espíritu, dicen ellos. Entonces todo el mundo está ahora enseñando el nuevo nacimiento, pero como a ellos se les ocurre, no investigando la palabra del Señor. No, hermanos queridos, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas, oigan, no algunas. Porque algunos dicen, yo dejé de tomar, yo dejé de... No. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Esa es una persona nacida de nuevo. Una persona que está en Cristo es una persona nacida de nuevo. No es que yo dejé de no sé qué, yo dejé de... No, nada, hermano. Si nació de nuevo, nació de nuevo. Entonces, la palabra de Dios no deja lugar a
digamos, a malas interpretaciones, nada, a equivocaciones nuestras. Bueno, las personas religiosas creen que creen. ¿Cómo la ve? ¿Sí? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende, Gloria? Las personas religiosas creen que creen. ¿Cierto que sí? Y ellos creen que creen en Cristo. Ellos están creyendo que creen, porque como la religión les ha enseñado, su religión católica o pentecostal o lo que sea, le ha enseñado que ellos sí creen, porque ellos están ahí. Entonces ellos creen que creen. Entonces, hermanos, pero siguen en su pecado. No hay en ellos un nuevo nacimiento, no hay una vida nueva, y lo que dice que acabamos de leer, 2 Corintios 5:17, se tiene que ver en la gente, se tiene que ver en mí, se tiene que ver en usted, en su vida, en nuestra vida, se tiene que ver. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todo lo viejo pasó. Todo lo viejo pasó. Entonces, hermanos queridos, esa es la cuestión. Hay otras personas que rechazan directamente al Señor Jesucristo. Estas dos clases de personas, o sea, los que tienen religión y los que rechazan directamente a Cristo, pero otras personas también, todas esas personas son a los que se refiere el Señor cuando dice, ya ha sido condenado. Fíjate cuidado, los religiosos, los que tienen su religión, no se salga de su religión y verá. Si no se sale de su religión, si no reconoce a Cristo, si no se humilla, si no confiesa su pecado, ya es porque ya ha sido condenado. Entonces, por eso nosotros tenemos que seguir orando. Orando por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, por mi tío, por mi esposa, ¿cierto? Porque muchas veces ellos tienen una religión y ellos creen que creen. Pero no, su vida sigue en el pecado. Entonces, hermanos queridos, a ellos se refiere el Señor cuando dice que ya han sido condenados. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. Vamos a mirar aquí 4 puntitos que encontramos aquí en este pasaje. 4 puntitos. Primero, Cristo vino al mundo para salvarte, pero tú tienes que decidir, ¿vienes a Él arrepentido o sigues en las tinieblas porque amas sus obras malas? Porque amas tus obras malas. Primer punto. Vuelvo y lo leo. Cristo vino al mundo a salvarte. Estoy hablando a los que estén aquí que no hayan sido salvos, que no hayan nacido de nuevo. O sea, aquí es directamente ya no solamente a los de afuera, sino a los que estamos aquí presentes. Si tú no has nacido de nuevo, yo te quiero decir, Cristo vino a salvarte. Eso es lo que dice la palabra. Pero tú tienes que decidir, ¿vienes a Él arrepentido o sigues en las tinieblas porque amas tus obras malas? Segundo punto. Si no te arrepientes, es porque amas las obras malas y no amas a Dios. Claro, ¿cierto? Para que no andemos por allí o las personas por allí no crean que andan diciendo que aman a Dios. Una muchacha, yo les he contado allá en Soacha. Les di llevándole un estudio bíblico, les dije, ustedes no aman a Dios. Y me dijeron, pastor, ¿usted cómo le ocurre? Y me enojaron. ¿Cómo así que nosotros amamos a Dios? Vean, nosotros amamos a Dios. Pues no vienen ni al culto, ni leen la Biblia, ni se humillan, y su vida anda en todas las cosas del mundo. Y aman a Dios. Entonces, hermanos, ellos siguen en sus obras malas. Segundo punto. Tercer punto. Y esa es la condenación que tú mismo habrás escogido para toda la eternidad. O sea, en este momento, la persona que no se haya arrepentido,
que sepa que no ha venido a Cristo humillado, que sigue amando el pecado, si tú no abandonas el pecado, si no, tú no te humillas, si no vienes a Cristo arrepentido y sigues amando el pecado, estás escogiendo tu propia condenación. Estás escogiendo tu propia condenación. No lo digo yo, hermanos, es lo que estamos leyendo en la Biblia. Y cuarto punto. El Señor te ha traído hoy aquí. Aquí en el día de hoy somos como 100 por ahí, 90, 100, que estamos acá. Nosotros no hemos venido porque dijimos, yo voy a ir, no tengo nada que hacer, me voy para la iglesia. No, Cristo te trajo, el Espíritu Santo te trajo, el Espíritu Santo te trajo. Y tú has venido hoy aquí para que tú escuches, para que aprendas cuáles son las consecuencias del pecado. En Romanos 6:23, en la primera parte dice, la paga del pecado es... Y esa muerte no es solamente la muerte física. O sea, todos tenemos que morir. Pero es también la muerte espiritual. O sea, quedar eternamente separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Quedar eternamente separado de Dios. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Diferente, ¿cierto? Totalmente diferente. Los que practican la verdad son aquellos que han venido a Cristo. Él es la verdad. Él es la luz del mundo. Juan 8:12, hermanos. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Busquen eso, hermano, y leanlo conmigo. Juan 8:12. A ver, todos, en coro. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Hermanos queridos, en este momento yo estoy invitando a toda persona que estando aquí en este momento, no se ha arrepentido. Sabe que no ha nacido de nuevo. Eso lo sabe uno. Si tú sabes que no has nacido de nuevo, que sigues amando el mundo, que sigues amando el pecado, en este momento yo te estoy invitando a salir de las tinieblas del pecado y venir a la luz de Cristo. Venir a la luz de Cristo. Recuerda, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Imagine qué tan misericordioso es Dios. Qué tan misericordioso es nuestro Dios. Que a pesar de ser incrédulos, a pesar de andar amando el pecado, a pesar de andar en una vida que no honra a Dios, sin embargo Dios te está diciendo, si tú crees, no eres condenado. Esa es la invitación en esta mañana. Si tú puedes escapar hoy de la condenación, si has entendido este mensaje y sientes que Dios te está llamando, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Vamos a hacer una oración, hermano, vamos a orar. Y toda persona que en este momento sienta que Dios lo está llamando al arrepentimiento, que Dios le está hablando, que Dios le está diciendo, si tú crees en mí, no eres condenado. No sigas amando el pecado. No sigas amando el mundo. Ven a mí. Oremos, hermanos. Inclinemos la cabeza y oremos al Señor. Bendito Dios,
En este momento, Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido presentar tu bendita palabra. Tu palabra es perfecta, es profunda, es directa. Es la palabra de salvación. Solamente tú conoces si aquí, en este lugar, en este recinto, en este momento, hay personas que no han nacido de nuevo. Solo tú lo sabes, Padre Santo. Yo te ruego que tú los llames, que tú le abras el entendimiento a cada una de las personas que estando aquí no han nacido de nuevo. No se han arrepentido, siguen amando el pecado, siguen amando el mundo, pero tú tienes misericordia de ellos y tú les estás diciendo, vengan a mí para que no sean condenados. Padre Santo, obra poderosamente en la mente y en el corazón de estas personas, como lo hiciste con nosotros, que un día andábamos perdidos, pero tú nos hablaste, Padre Santo. Como dices allá en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú viniste a buscarme a mí, Señor, y a salvarme. Y yo te ruego que hagas lo mismo con los que están aquí, Señor, que no han entendido, que no han querido, que siguen amando el mundo. Yo te ruego, Padre, que les abra el entendimiento, el corazón, para que ellos vengan a ti, humillados y arrepentidos. Gracias, Padre Santo. Te adoramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguna persona que estando aquí tomó esa decisión en este momento, hable conmigo después del culto. Llámeme la atención, estoy listo para escucharlo, para escucharla. Si alguna persona en este momento sintió el llamamiento de Dios, si sabe que usted no puede, no debe seguir amando el pecado ni el mundo, y quiere hablar, quiere recibir más palabras, quiere que oremos por usted, aquí estoy, listo, a sus órdenes. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a escuchar.